Una breve nota antes de empezar. Este episodio ha sido traducido al español empleando inteligencia artificial, con el fin de que los padres hispanohablantes puedan escucharlo en su propio idioma materno. Con el objetivo de igualar el ritmo de la grabación original, es posible que la cadencia suene ocasionalmente un poco más rápida o más lenta. Les agradecemos su comprensión y que nos acompañen mientras nos esforzamos por hacer estas conversaciones más accesibles para todas las familias. Esto es IBP. Cuando basamos nuestra teología en la propagación del miedo, nos estaremos perdiendo a Jesús, nos estaremos perdiendo lo que es verdad. Necesitamos confiar en que la palabra de Dios y lo que Él dice que es correcto es suficiente sin que le añadamos zanahorias o castigos. Y así, una de las mayores diferencias, creo, entre el mensaje bíblico cristiano y el mensaje de la cultura de la pureza es que uno trata sobre la gloria de Dios y su amor por nosotros y la pureza que recibimos en Cristo, y el otro mensaje trata sobre hacer el bien para obtener el bien. Bienvenidos a Enseña bien a tus hijos, un podcast dedicado a la crianza de los hijos siguiendo el camino de Jesús. Soy Sarah Cowan Johnson y en este espacio exploramos cómo la narrativa bíblica nos brinda sabiduría y buenas nuevas para los padres del siglo XXI. Estoy realmente emocionado por la conversación que tendremos hoy porque considero que aborda una de las cuestiones más cruciales y significativas para los padres que se esfuerzan por seguir las enseñanzas de Jesús en el contexto cultural actual. Y esa es precisamente la gran pregunta. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes y adolescentes sobre el tema de la sexualidad? ¿Cómo gestionamos nuestros propios sentimientos y la confusión sobre el tema de la sexualidad? ¿Cómo diferenciamos entre narrativas contrapuestas mientras mantenemos una postura de hospitalidad y generosidad hacia nuestro prójimo? ¿Cómo podemos, como padres, guiar a nuestros hijos para que descubran una visión bíblica de la sexualidad, una perspectiva que realmente los conduzca a la auténtica libertad y a la alegría, en lugar de sumergirlos en la vergüenza y el miedo? Para muchísimos padres, este tema en particular nos provoca un pánico inmediato. Quizás sientas que tu presión arterial está subiendo justo ahora, mientras te hablo. Cuando el camino de Jesús se aparta del camino del mundo de maneras tan significativas, ya resulta bastante complicado encontrar nuestro propio rumbo, y mucho menos pastorear las mentes jóvenes e impresionables de las que somos responsables. Algunos de nosotros, de forma instintiva, reaccionamos con una postura de lucha, de huida o de camuflaje, ya sea combatiendo activamente contra la cultura, retirándonos de ella por completo o mimetizándonos para evitar cualquier tipo de conflicto. Pero ninguna de estas respuestas nos conduce a un lugar fructífero o que realmente dé vida. Y parte del problema, creo, es que con demasiada frecuencia no tenemos en realidad una imagen muy convincente o siquiera precisa de la sexualidad bíblica para empezar. Si la versión que tenemos en mente no nos parece una buena noticia, no es de extrañar que nos sintamos ambivalentes al compartirla con nuestros hijos. Así que, para ayudarme a resolver algunas de estas preguntas tan complicadas, estoy muy emocionada de darle la bienvenida a Rachel Joy Welcher como mi invitada de hoy. Rachel es poeta, editora y la autora de Replicando a la cultura de la pureza, redescubriendo la sexualidad cristiana fiel. Rachel vive en Dakota del Sur con su esposo y sus 2 hijos. Bueno, bienvenida Rachel y muchísimas gracias por acompañarme hoy. Oh, qué bueno estar aquí. Así que antes de que nos adentremos en el tema, me encantaría que nuestros oyentes pudieran conocerte un poco mejor. Me gustaría saber si nos podrías hablar un poco sobre tu persona y también qué te motivó a escribir una obra sobre sexualidad cristiana. Soy Rachel Welcher y veamos, ahora vivo en Dakota del Sur y mi marido es el pastor de una pequeña iglesia bautista aquí y solo intentamos amar esta ciudad universitaria en la que estamos y nos encanta hacer ministerio juntos. Hace poco tiempo tuvimos la bendición de tener 2 hijos, así que ahora tenemos una niña de 3 años y un bebé de 8 meses, Hildegard y Richard. Y la verdad es que son divertidísimos, bastante traviesos y verdaderamente maravillosos. Así que en este momento estamos criando a 2 pequeños. Mi esposo es pastor. Trabajo en el departamento de adquisiciones de Baker Books, así que tengo el increíble honor de ayudar a la gente a escribir el libro que siempre han querido escribir y a publicarlo y a difundir su mensaje, y me encanta. Y también soy autora y luego tengo un libro infantil que saldrá con ustedes con IBP en octubre, así que eso es súper emocionante. Es sobre el Salmo 121, sobre cómo Dios nunca se adormece ni duerme, así que siempre podemos hablar con Él. Genial, no puedo esperar. Así que tengo muchas cosas diferentes como platos girando en mi vida y también soy poeta. Esa es probablemente la vocación de mi corazón. Me encanta profundizar en cómo la teología se relaciona con nuestra vida cotidiana y de eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Le diste al blanco. ¿Qué fue lo que te impulsó específicamente a escribir este libro? ¿Cómo se convirtió esto en una pasión para ti?
Cuando estaba en St. Andrews, tuvimos que elegir un tema de investigación y así, no sé cómo, me topé con esta imagen de David y Betsabé, un cuadro donde ella era retratada como con esa mirada de sierva, de enamorada en sus ojos, y él como le extendía la mano suavemente. Y me volvía loco porque una lectura fiel del texto demuestra que eso no fue lo que realmente sucedió. Y de alguna manera esto me impulsó a estas preguntas que creo que habían estado justo debajo de la superficie de todas las cosas que me enseñaron mientras crecía, todos los libros que leí sobre citas y pureza. ¿Eran esos mensajes bíblicos o eran quizás alguna clase de subcultura cristiana peculiar, incluso secular? Y entonces lo que decidí hacer para ese programa en particular fue ahondar en todos los libros que había leído durante mi adolescencia y leerlos teniendo en cuenta a las víctimas de abuso sexual y decir, la pregunta que me hice fue, ¿qué les estábamos diciendo con todos estos mensajes sobre la pureza? Y esa fue mi área específica de investigación. A nivel personal, acababa de pasar por un divorcio y estaba tratando de entender en mi propio corazón qué había salido mal, porque yo había interiorizado de verdad la creencia de que si hacía todas las cosas correctas, ¿sabes? Si guardaba el sexo para el matrimonio, entonces tendría un buen matrimonio. Y eso era una promesa. Y a los 5 años de mi matrimonio con un hombre que conocí en la universidad bíblica y con quien seguí todas las reglas de la cultura de la pureza, él dijo que no era cristiano y me dejó. Y así que tuve que lidiar mucho con mi propia historia y luego desde el punto de vista de la investigación tenía tanta curiosidad por leer los libros ya de adulta y ver cómo esos mensajes habían envejecido y cómo se percibían. Y así que eso fue un ejercicio de carácter personal y también de índole académica. Y mientras realizaba esta investigación, la compartía en Twitter y alguien de IBP estaba observando lo que hacía. Y así fue exactamente como sucedió todo. Así que esto es justo lo tuyo. Así que una de las cosas que intento explorar en cada episodio es cómo la narrativa cultural secular sobre un tema específico de la crianza difiere de la historia bíblica. Pero lo interesante de este tema es que también necesitamos diferenciar la historia bíblica de la historia cultural cristiana. Estoy muy emocionado de abordar eso contigo, pero quiero empezar con la historia secular primero. Entonces, ¿cómo describirías los principales mensajes seculares sobre el sexo o el género, especialmente en relación con niños y adolescentes? ¿Qué mensajes reciben de la cultura? Bueno, esa es una gran pregunta. Estaba pensando y reflexionando sobre esa pregunta ayer y me di cuenta de que los mensajes que recibí, sabes, tengo 38, así que los mensajes que recibí son muy diferentes a los que los niños están enfrentando hoy. Así que los mensajes que recibí realmente fueron moldeados por como películas de comedia romántica y novelas románticas que simplemente afirmaban que el amor es el bien más elevado, lo cual en cierto modo es un mensaje muy, muy cristiano, pero que el amor romántico lo es todo. Si logras encontrarlo, te sentirás plenamente realizado en la vida. Si no, te sentirás menos completo. Y así, cada canción, cada película trataba de encontrar el amor. Y a veces se mezclaban mensajes de índole sexual y en otras ocasiones no, pero siempre estaba presente la idea, la creencia de que si uno encuentra el amor verdadero, inevitablemente también hallará esa pasión física. Y muchísimas de las películas que veía cuando era niño retrataban esa conexión romántica como una especie de explosión de llamas que te volverías completamente loco y siempre estarías apasionadamente, ya sabes, besándote y el fuego nunca se apagaría y, que eso era el amor. Se trataba mucho de lo físico, era muy superficial. Rara vez veía a las parejas casarse y criar hijos juntos en una película así. Siempre terminaba con ellos juntos. Así que mi visión secular del amor era que todo es, sabes, ardiente y pasional y así es como debe ser. Y si no encuentras eso, entonces no es amor verdadero. Así que esos son los mensajes que recibí. Pero creo que los mensajes han cambiado bastante drásticamente, se han vuelto menos sobre dos personas y más sobre una. Lo que he visto es un cambio donde ahora los jóvenes sienten esta presión tan grande, no para encontrar a la persona adecuada, sino para descubrir quiénes son y ponerle una etiqueta. Es muchísima presión. Apenas puedo imaginar lo confundido que habría estado creciendo hoy en día, donde tienes que decir que, bueno, porque experimentas esta atracción o este interés, ahora tienes que decidir quién eres. Y no es necesariamente quién fuiste hecho para ser por Dios. Así que ya no puedes al menos tener algunas preguntas respondidas simplemente mirándote al espejo
¿verdad? ¿Quién sabe quién soy? Tengo que averiguarlo basándome en estos criterios que leo en línea y que veo en videos de TikTok y necesito hacer este cuestionario y es mucha presión. Y entonces el sexo sigue siendo todo sobre uno mismo y sobre la realización y lo que podemos obtener de la vida, pero ahora hay esta nueva presión añadida de que tienes que descubrir tu identidad. Y yo de verdad siento mucho por los jóvenes de hoy en día, porque es una carga muy pesada. Absolutamente. Yo quiero decir, he hablado de ese tipo de presión como una carga que los seres humanos nunca fuimos diseñados para soportar, ¿verdad? Eso es algo que nos hemos infligido a nosotros mismos. Así que sí, creo que eso es muy perspicaz, Rachel. Entonces, ¿cómo esas ideas moldean la comprensión de niños y adolescentes sobre su identidad, su autoestima y sus relaciones? Esa es una pregunta realmente buena. Quiero decir, pienso, no quiero adelantarme demasiado al marco cristiano, pero hay un contraste tan grande entre el descansar en quien Dios te ha creado y lo que Él ha considerado bueno, y luego sentir que tienes que inventarte a ti mismo. O más bien, creo que se diría que tienes que descubrir quién eres y puede cambiar de un día para otro. Así que lo que veo es una ansiedad muy, muy profunda en cada joven que conozco y no sé si siempre es causada por esto. Hay muchas razones por las que están ansiosos y comprensiblemente, pero una de las ansiedades, creo, es simplemente esta presión de nuevo de que tienen que decidir quiénes son a esta temprana edad. Y eso entonces va a informar las decisiones que tomen médicamente, las decisiones que tomen relacionalmente en cuanto al trabajo, todas estas cosas diferentes, en lugar de simplemente decir estoy hecho de forma asombrosa y maravillosa. La vida es lo suficientemente complicada, voy a intentar descubrir cómo vivir en este cuerpo, puede que no siempre resulte sencillo, puede que me surjan preguntas sobre mi identidad y mi sexualidad, pero puedo plantear esas preguntas dentro de la seguridad de los brazos de Dios. Sí, y para los niños y adolescentes es que no tengo que resolverlo todo en este preciso instante, ¿sabes? Mientras siento atracción por esta persona o por aquella, puedo experimentar eso y no tener que decidir exactamente lo que significa ahora mismo. Así que cada cultura, incluyendo la cultura occidental del siglo XXI, refleja aspectos de la bondad, la verdad y la belleza de Dios, además de estar dañada. Y, como sabes, dañado por el pecado. Los cristianos se apresuran a señalar esa parte dañada, la forma en que nuestra cultura secular está, por así decirlo, dañada por el pecado. Y ya llegaremos a eso. Pero me da curiosidad, ¿qué es lo que tú ves en cuanto a cómo nuestra cultura está hablando de sexo, que resuena o se superpone con el corazón de Dios? Me encanta esta pregunta porque muy a menudo, sabes, nosotros convertimos al mundo en el enemigo y nos consideramos los buenos y entonces estamos en guerra con el mundo en vez de amar al mundo y llevarlos a Cristo con amor. Así que hay un libro de Deborah Hirsch, creo que se llama Redeeming Sex, sí, pero ella como que define la sexualidad de una nueva manera y dice que la sexualidad no es solo sobre intimidad física, se trata de nuestro deseo de conocer y ser conocidos. Y creo que eso es lo que veo en el mundo, que muchas de estas preguntas sobre identidad o atracción o, sabes, amor romántico, son realmente sobre cómo queremos estar en comunidad. ¿Estamos solos? Si miras el Génesis, verás que Dios entendió cuando Adán dijo, o Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él comprendió la soledad de Adán y le proporcionó una solución. Y eso no significa que todos obtendremos la solución que deseamos. No quiero que nadie se haga ilusiones con ese evangelio de la prosperidad, pero Dios sí que comprende la soledad. Él comprende nuestro anhelo de conexión y de comunidad, y eso por sí mismo es algo puro, hermoso y bueno. Y así creo que debemos empezar por ahí y decir que muchas de las personas que encontramos quizás han interiorizado mensajes verdaderamente pecaminosos de la cultura, pero también simplemente desean lo que todo el mundo desea, ser amados y amar. Quiero decir, está en la raíz de todo y Dios nos hizo sentir eso y así creo que si podemos empezar ahí en conversaciones con otros y tener esa compasión y esa comprensión de que somos más parecidos de lo que somos diferentes, hemos encontrado ese amor perfecto en Cristo y no por mérito nuestro. No podemos enorgullecernos de ello y decir, oh, soy mejor porque encontré a Jesús. No, Jesús te encontró a ti. Sí, eso es realmente pausa. Eso nos ayuda a tener mucha más empatía y a vernos a nosotros mismos como iguales, ¿sabes? Creo que otras cosas en las que he reflexionado es la manera en que nuestra cultura habla de que los cuerpos son buenos. Yo creo que eso es, ¿verdad? Es decir, eso es algo que a mi parecer se distorsiona y creo que eso es absolutamente algo que se conecta con el corazón de Dios. Nuestros cuerpos son buenos.
El sexo es algo bueno, ¿sabes? El sexo no es algo malo ni vergonzoso en absoluto. Y luego, bueno, la otra cosa en la que he reflexionado es la manera en que creo que recibimos mensajes sobre el valor intrínseco y la dignidad de cada ser humano, independientemente de su orientación sexual, su género o su expresión de género. En realidad, el mensaje principal que subyace es de naturaleza cristiana, ¿no te parece? Sí, es absolutamente. Porque estamos reconociendo a cada ser humano como alguien creado a imagen y semejanza de Dios. Y así creo que eso es algo que veo en muchos, a lo que los cristianos suelen reaccionar. Pero en realidad eso es una parte integral del corazón de Dios, ¿no es así? Que te mereces respeto y que estás dotado de una dignidad inherente. Entonces, ¿por qué crees que a muchos cristianos les resulta difícil reconocer estos puntos de superposición? Porque esto parece, algunos de mis, sabes, oyentes ahora mismo podrían decir que ¿por qué es tan complicado reconocer esta superposición? Estaba pensando en esto últimamente. Vi una publicación de alguien y esa persona esencialmente decía lo mismo que tú acabas de expresar, que cada ser humano tiene dignidad y valor, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y la gente empezó a volverse loca, a reaccionar de forma exagerada. Y esta persona preguntó, ¿cómo es posible que alguien sea cristiano y no acepte este mensaje? Así que mi pregunta fue dar un paso atrás y reflexionar, ¿a qué están realmente respondiendo las personas? ¿Son simplemente gente llena de odio o podría haber algo más? ¿Podría yo sentir un poco de compasión por los que comentan? Lo que yo creo que realmente sucede es que hemos visto que hay algunos cristianos que están llamando bueno a lo que es malo, como si la acción malvada fuera buena, y por eso estamos tan preocupados. Queremos aferrarnos a nuestra teología y por eso nos confundimos. Es como se nos permite o estamos autorizados a considerar valioso a alguien que comete un pecado específico y por supuesto la respuesta es un rotundo sí. Observa cómo trató Cristo, por ejemplo, a la mujer sorprendida en adulterio. Observa cómo conversó con la mujer samaritana en el pozo. Observa cómo habló con sus propios discípulos. Observa cómo se dirigió a cada persona que conoció y que era pecadora. Pero creo que en defensa de aquellos que se preguntan, un momento, ¿está diciendo lo que yo creo que está diciendo? ¿Sabes? ¿A qué se refiere exactamente cuando dice eso? Todo lo que estás diciendo es que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que cada persona merece dignidad. Eso no debería generar controversia alguna, pero debido a que hay tantos cristianos que están tratando de decidir qué acciones en la sexualidad son aceptables o no, por eso todos nos asustamos un poco, me parece. Y estamos tratando de averiguar qué está bien, qué está mal, qué podemos decir y qué no podemos decir, pero debemos regresar a los principios fundamentales que cada ser humano es portador de la imagen de Dios y merece dignidad, sin importar lo que haya hecho, cómo se identifique o no se identifique. Y todo lo que tenemos que hacer es mirar nuestros propios corazones pecaminosos para recordar el porqué. Así que entiendo perfectamente la ansiedad, pero tenemos que dar un paso atrás y darnos cuenta de que en realidad no existe ninguna controversia sobre esa afirmación que hiciste. Pero creo que la otra razón por la que es difícil es que todo esto exige desenredarse y simplemente requiere muchísimo trabajo. Y es que sabemos que estamos cansados, estamos ocupados, nos gustaría que nos dieran las respuestas. Es decir, a todos nosotros nos gustaría. Queremos una lista, que está bien, que está mal, de qué lado estás. Eso es mucho más fácil que decir, esto es un lío y tenemos que desenredarlo. Como que no siempre hay una respuesta de sí o no para todo. Hay un sí y un no para algunas preguntas, pero para otras exige oración, exige un gran esfuerzo, exige discernimiento. Tenemos que hacer el trabajo y por eso creo que, y ese es el punto con la cultura de la pureza. La gente me ha dicho, ¿por qué criticarías la cultura de la pureza? Porque la idea de buscar la pureza parece tan bíblica y lo que he dicho es que creo que valió la pena desenredarlo porque veo que se han mezclado mensajes no bíblicos y no quiero perpetuar esos mensajes para mis hijos. Así que ha valido la pena desenmarañar esto y creo que vale la pena tener estas conversaciones, aunque resulte incómodo y un poco caótico, ¿sabes? Ofendes a la gente y ofendes tu propio corazón. Sí, esa palabra de desenredo es realmente muy buena y creo que así es exactamente como se siente la mayor parte del tiempo. Así que sí, justo acabas de mencionar a tus propios hijos. Sí que tienes dos hijos pequeños y a veces cuando les enseñamos a nuestros hijos sobre todas esas cosas que tanto nos apasionan, en realidad eso nos ayuda a pulir y a mejorar la forma en que comunicamos nuestro mensaje. Porque tenemos que reducir todo lo que pensamos a algo pequeño y fácil de entender para un niño de 3 años. Así que me pregunto, ¿Qué te parece importante en cuanto a cómo hablarás de la sexualidad cristiana fiel con tus propios hijos? Sí, y mi hijo mayor ya tiene 3 años, pero te diré una cosa, estas preguntas surgen mucho antes de lo que te imaginas. Me ha dejado impresionado. Mi hija está actualmente obsesionada con el cuerpo humano. Dice que quiere ser neurocirujana. Es tan interesante, me había estado preguntando, que hay muy en lo profundo de un hueso, que hay muy en lo profundo de nuestros cerebros, que hay muy en lo profundo de nuestro trasero. Sabes, ella quiere saber sobre cada uno de los procesos de nuestro cuerpo. Y claro, surgen preguntas para las que no estaba preparada. Para una niña de 3 años. Y creo que, sabes, una cosa que decir a los padres que dicen, ¿quieres decir que les vas a hablar de sexo a los 3 años? No.
Das respuestas apropiadas para la edad a las preguntas y esas conversaciones florecerán con el tiempo. Y así no tienes que explicar el acto físico del sexo a tu hijo de 3 años cuando pregunten de dónde vienen los bebés. Pero puedes darles una respuesta porque si los avergüenzas por preguntar, Dios mío, habrás detenido la conversación de golpe. Y así, no sé qué estoy haciendo. Debería decirlo. No sé qué estoy haciendo. Pero en lo que me enfoqué, ya que mi hija está tan interesada en lo que pasa a nivel celular, solo le expliqué el óvulo y el espermatozoide. Todavía no le expliqué cómo se unen. Acabo de explicar que, sabes, tiene que haber algo del padre y algo de la madre, y ella quedó fascinada con eso. Y eso terminó esa conversación por ahora. Y, sabes, seguiremos construyendo sobre eso a medida que ella crezca. Así que no tienes que entrar en todos los pormenores de todo y todos los detalles que podrían causar confusión o incluso ansiedad en un niño pequeño. Pero están preguntando lo que quieren saber y lo que quieren saber no es pecaminoso ni malo. Es increíble. Es increíble que ella quiera saber cómo funciona todo. Creo que las conversaciones que estamos teniendo no son sobre sexo, son sobre el cuerpo. Así que estamos hablando mucho de por qué tenemos estas partes diferentes, para qué sirven, por qué su hermano tiene partes diferentes. Una de las preguntas más difíciles ha sido, ¿por qué tengo que taparme? Lo cual, por supuesto, hasta cierto punto, dejo que son niños, ¿verdad? Pueden correr desnudos, pero no quiero que corran desnudos delante de extraños, ¿verdad? Así que lo que quiero es proteger a mis hijos. No quiero que conozcan el miedo. No quiero exponerlos a algunas de las razones por las que necesito que se cubran, pero sí, realmente necesito que se cubran. Necesito que ella, ya sabes, se ponga los pantalones mientras vamos a la tienda y eso ha sido un verdadero desafío para mí. Y creo que una forma en que podríamos enmarcar las conversaciones sobre la modestia, que es un tema tan difícil y delicado, es simplemente reconociendo que vivimos en un mundo después de la caída. Es como que hubo un tiempo en que podías estar desnudo y libre y no había nada pecaminoso en ello, pero una vez que el pecado fue introducido, de repente tuvimos que protegernos y por eso gran parte de la modestia no es que nuestros cuerpos sean algo malo. La cuestión es que la gente es pecadora. Vivimos en un mundo lleno de pecado y por eso se trata de esta protección tan temporal, tan fugaz, gracias a Dios, que debemos tener aquí, de este lado del sol, de este lado del cielo. Recuerdo que una vez mi hija básicamente dijo, bueno, esta parte, ¿qué tiene de malo esta parte? Porque le dije, tienes que cubrirla. ¿Sabes? Usamos ropa interior. Y su pregunta de verdad tenía mucho sentido, como, ¿por qué? ¿Por qué? No me cubro las manos. Así que tuve que explicarles algo como no hay absolutamente nada de malo en ello, es algo privado. Y ni siquiera esa idea es realmente un pensamiento muy fácil de entender, pero para nosotros, que ya somos adultos, lo vemos claramente en el jardín del Edén. Entendemos que se trata de este periodo temporal en el que vivimos bajo la caída. Jesús lo redimirá todo. Pero ahora mismo nuestros cuerpos son buenos, aunque el pecado existe. Y esas dos cosas son las que moldean nuestra conversación sobre lo que vestimos y sobre nuestros propios cuerpos. Y por eso creo que es casi como si pusiéramos la culpa en la maldición y en el pecado original en lugar de culpar a nuestras partes del cuerpo, lo cual es realmente importante. Y podemos lograrlo simplemente no reaccionando negativamente sobre sus partes del cuerpo. Sabes, cosas muy sencillas, como que diré, tu cerebro es increíble. Y luego lo digo de cada parte, como esto es lo que tu cerebro puede hacer, esto es lo que esta parte de tu cuerpo puede hacer. Es maravilloso. Dios lo creó de esa manera. Y poniendo el foco en lo bueno. Sí, lo que escucho en lo que dices es, sí, esta conversación no es tabú en tu casa, ¿verdad? Tus hijos sabrán a medida que crezcan que podemos hablar de los cuerpos, eventualmente podremos hablar de sexo. Algo en lo que he pensado es, y de hecho en conversación con amigos, que todos crecimos en diferentes entornos cristianos. Yo tenía una amiga que solía decir que ella se crió en un hogar con una cultura de la pureza y yo, justo ahora vamos a pasar a hablar de eso. Pero luego otra amiga, en su caso, la verdad es que el sexo era algo tan tabú que nunca se hablaba de ello. Sí, y eso tiene su propio, sí, claro, tiene su propio impacto, ¿verdad? Y luego en mi casa, desde muy joven, me inculcaron que los cuerpos son algo bueno, el sexo es algo bueno, su lugar es en el matrimonio. Pero en mi educación no se le dio ningún matiz negativo o... Así que tres de nosotros, criados en ambientes cristianos, tenemos actitudes y perspectivas muy diferentes como adultos sobre el sexo. Lo que te oigo modelar es que sí, nuestros cuerpos son buenos. Esta no es una conversación tabú, ¿verdad? A medida que tus hijos crezcan, les irás dando más información. Me gustaría hablar sobre la cultura de la pureza. Entonces, la cultura de la pureza es una reacción, ¿no es así? Aparte del conflicto y la tensión que existe entre la narrativa bíblica y la narrativa secular, pero ¿cómo describirías la cultura de la pureza y cuál es su objetivo principal? Decirlo
Es una reacción o fue una reacción, es exactamente correcto. Fue una reacción comprensible en muchos sentidos a, sabes, el fin de la era del amor libre. Y además había tantos miedos sobre las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente en los años 70 y 80 e incluso en los 90. Y entonces hubo este pánico y creo que la respuesta fue, ¿qué mensaje podemos dar a los niños para protegerlos? De eso se trataba realmente. Queríamos protegerlas de un embarazo en la secundaria, queríamos protegerlas de enfermedades venéreas y también queríamos protegerlas del desengaño amoroso y de las ataduras que siempre van a estar ligadas a la unión física, digan lo que digan. En esencia, creo que eran padres, líderes juveniles, pastores diciendo qué podemos hacer para ayudar a los niños a no cometer errores de los que se arrepentirán en el futuro o a hacer cosas con sus cuerpos para las que no están listos. Y por supuesto, el otro deseo era cómo podemos promover el mensaje de la Biblia sobre el sexo y los cuerpos a nuestros hijos. Y así veo muchas buenas intenciones detrás de la cultura de la pureza y creo que lo que pasó fue que es como una bola de nieve, ¿verdad? Que va recogiendo palos y barro a su paso. Y así cuando nos vemos motivados por el miedo o por el pánico de querer proteger, es muy probable que cometamos algunos errores, porque iremos demasiado rápido y diremos, bueno, Dios no dijo esto, pero yo siento la necesidad de decirlo. Y así, lo que finalmente terminó sucediendo, por supuesto, es su cultura cristiana se fue formando con sus propias reglas, reglas que iban más allá de la Biblia, con sus propias promesas, su propia vergüenza, su propio y pequeño sistema de recompensas, un de esto te pasará si lo haces, esto te pasará si no lo haces. Y así cobró vida propia. En mi hogar personal, como con mis propios padres, hablaban de estas cosas de una manera bíblica. Nos entregaron estos libros, sin embargo, porque estaban escritos por cristianos y trataban sobre la pureza. ¿Qué podría haber de malo en eso? Así que pensaron que estos libros eran seguros. Y creo que eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros, es que nuestros padres dijeron, oh, todo el mundo está leyendo este libro, así que te lo voy a dar a ti también. Y los leímos juntos, pero por separado. Así que como que todos lo leíamos e interiorizábamos mensajes, pero en realidad no estábamos como haciendo un club de lectura al respecto y diciendo, oye, esta parte es rara. Así que mis padres no sabían cómo yo estaba interiorizando estos mensajes y creo que los líderes juveniles tanto le añadieron a los mensajes y de buenas y malas maneras y simplemente quizás no tenían idea de lo que realmente se les estaba diciendo a algunos de estos niños. Por ejemplo, mi tema de investigación completo giraba en torno a si habías sufrido abuso sexual. ¿Qué era lo que escuchabas cuando esa rosa era pasada por toda la sala y después de haber pasado por todas las manos estaba marchita y ya no valía para nada, según el pastor de jóvenes? Espera un momento. Eso, nunca había escuchado eso antes. ¿Nos podrías decir qué es eso? Es que me pone triste tan solo compartirlo, así que había algunas metáforas diferentes que los pastores de jóvenes se les animaba a usar para demostrar lo que sucede si entregas tu pureza, y esto podría ser, ya sabes, besar demasiado, tener relaciones sexuales o simplemente todas las diferentes etapas, ¿verdad? Y así algunos de los líderes juveniles, y esto sucedió en una ocasión en mi grupo de jóvenes, trajeron una rosa perfecta, usualmente blanca, y antes de explicar absolutamente nada, la hicieron pasar por toda la sala y se suponía que cada chico debía tocarla. Bien, y todos ustedes saben lo que les sucede a las rosas, son muy delicadas. Sus hojas empiezan a ponerse marrones, los pétalos empiezan a caerse. Para cuando la flor llegaba a la última persona, ya no estaba perfecta, ya no era hermosa y ya no estaba entera. Y entonces el pastor de jóvenes la levantaba. No puedo creer que les hiciéramos esto a los niños. Claro, estoy seguro de que para muchos la respuesta a esto es obvia, pero ¿podrías explicárnoslo? ¿Cuál es el impacto cuando eres una niña en la sala y esta lección práctica ocurre? ¿Qué te está pasando? ¿Qué le ocurre a tu mundo interior? Bueno, te estás dando cuenta de que tu valor que pensabas que estaba definido por Dios, porque eso es lo que te dijeron, ojalá en realidad está definido por algo completamente diferente y se define no solo por lo que podrías hacer, por los errores que pudieras cometer en el ámbito sexual, sino también por aquello que te hacen sin tu consentimiento y simplemente sientes esta sensación de marchitamiento de forma bastante literal, de o ya estoy menos completa o si cometo algún error, de repente soy menos completa como persona. Y si bien es absolutamente cierto que el pecado sexual tiene consecuencias y no hay nada de malo en hablar de eso con nuestros hijos, este mensaje de que uno en realidad se vuelve menos íntegro como persona y el otro mensaje que recibí de esos libros fue que si cometes un pecado sexual no hay manera de tener un matrimonio verdaderamente bueno después de eso. Eso era muy angustiante, que, o sea, no hay vuelta atrás. Y entonces recuerdo haber hablado con una chica que ya había tenido sexo y ella dijo, bueno, si no hay vuelta atrás, voy a seguir haciéndolo. Así que en realidad su respuesta fue lo opuesto a lo que se pretendía, que era, bueno, ya no soy virgen, así que ¿por qué no seguir teniendo sexo?
ya lo he arruinado, ¿verdad? Yo mismo y mis perspectivas de futuro y todo eso. Y obviamente ese no es el mensaje que queríamos dar a los niños. Ese es el mensaje que se transmitió con estos. O, por ejemplo, algunas de las otras metáforas visuales eran que tomaban un corazón de papel y luego lo rompían por la mitad, o tomaban un trozo de chicle y lo masticaban. Un libro decía que te conviertes en un coche de segunda mano. Quiero decir, estos son mensajes que específicamente para víctimas de abuso sexual que no tuvieron voz ni voto en el asunto, lo que se dan cuenta es que hagan lo que hagan de ahora en adelante, nunca volverán a estar completas, nunca volverán a ser esa virgen. La virginidad era considerada como el mejor regalo que podías darle a tu futuro cónyuge. Así que no un corazón para Cristo, no, ya sabes, tu amor y devoción, tu compromiso, esta idea de que, bueno, te estoy dando esto la primera vez que tengo sexo. Y eso no significa que quiera que los jóvenes cristianos tengan sexo antes del matrimonio. No quiero. Creo que lo mejor de Dios para ellos es seguir lo que Dios dice, que es que el sexo pertenece al matrimonio, pero sabemos que Dios es un Dios de perdón y redención y por eso puedes cometer errores y aún así tener un buen matrimonio. Puedes cometer errores y aún así ser amado por Cristo. Puedes cometer errores y aún así ser íntegro y portador de la imagen de Dios, sin importar qué pecado hayas cometido. Ese es el Evangelio. Y así, quiero decir, esencialmente mi mayor problema con la cultura de la pureza es que no entiende el Evangelio. Sí. Entonces, vamos a hablar ahora de la narrativa bíblica. Vale. Entonces, ¿podrías explicarnos, por ejemplo, cuáles son las áreas principales de conflicto que encuentras entre lo que la cultura de la pureza declara como bíblico y lo que observas en el relato bíblico? Bueno, yo creo que entonces una de las cosas que noté en mi propia historia fue que yo, después de mi divorcio, me hacía la pregunta de ¿qué hice yo mal o qué hizo Dios mal? Y entonces ninguna de esas preguntas era la pregunta correcta que hacer, así que tuve que averiguar por qué me la estaba haciendo. Y hay una de las razones por las que preguntaba era porque me habían enseñado a través de la cultura de la pureza que si obedeces todas las reglas, entonces obtendrás cosas buenas, tendrás un gran matrimonio, una vida sexual increíble y podrás tener hijos. Esas eran promesas reales en múltiples libros con los que crecí. Es decir, un libro incluso decía, si no tienes sexo antes del matrimonio, cuando estés casada, tendrás hijos con facilidad, porque ella su argumento era que puedes contraer ETS y estas pueden causar infertilidad. Así que su conclusión era que si no tienes sexo antes del matrimonio, entonces cuando te cases no habrá ningún problema para tener hijos. Pues Dios mío, quiero decir, yo he tenido dificultades. He perdido a 4 bebés, he tenido 2 hijos y he perdido a 4. Mis amigas han batallado mucho con la infertilidad y no por ningún error sexual cometido por ellas mismas. Y entonces creo que, de nuevo, cuando basamos nuestra teología en infundir miedo, nos perderemos a Jesús, nos perderemos lo que es verdad. Necesitamos confiar en que la palabra de Dios y lo que Él dice que es correcto es suficiente sin que nosotros le añadamos zanahorias o castigos. Y así, una de las mayores diferencias, creo, entre el mensaje bíblico cristiano y el mensaje de la cultura de la pureza es que uno trata sobre la gloria de Dios y su amor por nosotros y la pureza que recibimos en Cristo, y el otro mensaje trata sobre hacer el bien para obtener el bien. Lo que te estoy escuchando decir y me parece muy claro es que la cultura de la pureza realmente se enfocó en lo negativo, las consecuencias del pecado sexual, y luego a partir de eso construimos toda una estructura y un sistema. En contraste con cuando hablamos del evangelio, que se aplica a cada aspecto de nuestra vida, en realidad lo que deberíamos estar haciendo es hablar de buenas noticias, ¿no crees? Realmente deberíamos estar hablando de buenas noticias. Y yo creo que lo que resulta tan desafiante para muchos de nosotros, para muchos padres, es que en realidad no sabemos cómo la visión cristiana de la sexualidad puede ser una buena noticia, porque lo único que oímos es algo así como la perspectiva cristiana de las malas noticias, o lo que tenemos en nuestra mente sobre lo que es bueno, que es no tengas sexo, guárdalo para el matrimonio, etcétera, etcétera. No se siente como una buena noticia para nadie, y entonces creo que parte de lo que es recuperar, como dices, la sexualidad cristiana fiel es realmente preguntarnos la pregunta: ¿qué hace que la historia bíblica sea buena? ¿Cómo es esto una buena noticia? Y volviendo a lo que mencionaste al principio de todo, creo que existe muchísima ansiedad en nuestra cultura que nunca estuvimos destinados a soportar, y de hecho la narrativa cristiana debería conducirnos a una profunda sensación de seguridad y libertad. La cultura de la pureza ha generado una ansiedad diferente. Sí. Y no es precisamente libertad. Así que, de todas formas, muchas gracias por habernos ayudado a comprender eso. ¿De qué maneras pueden los padres enfatizar la narrativa bíblica para sus hijos? Y hablemos un poco de esto por grupo de edad. Así que ya has hablado un poco sobre los niños pequeños, los infantes, ya sabes, realmente
haciendo hincapié en que nuestras partes del cuerpo son buenas, que nuestros cuerpos son buenos. Algo más que dirías sobre los niños pequeños, cómo podemos enfatizar la historia bíblica y no esta versión de la cultura de la pureza. Si estás empezando a leer el Génesis con tus hijos, la verdad es que, quiero decir, hay muchísimas historias bastante complicadas y difíciles en el Génesis, pero sí, a mi hija le fascina el relato de la creación y hasta quiere escuchar con detalle lo que hicieron Adán y Eva. Ella de verdad, ella solo me hace leerle esas historias una y otra vez en diferentes Biblias para niños. Y a mi esposo le pide que le cuente, quiere saber sobre la serpiente, está tratando de entender qué es este impulso que ella siente en su corazón hacia el pecado y luego el impulso hacia el bien. Ella lo siente y está viendo a los personajes, sabes, tomar forma, pero una de las cosas que ella está aprendiendo mientras repasamos una y otra vez la creación del mundo y de la humanidad es que Dios dijo, esto es bueno. Y eso ha sido realmente genial porque el otro día, esto me vas a hacer llorar, pero el otro día dije, estábamos hablando de algo gracioso, no recuerdo, era tener miedo a los caimanes o tiburones o algo así, y ella dijo, bueno, yo nadaría con ellos, soy valiente, y yo dije, yo no, dije, no siempre soy valiente, y dije, no soy perfecta. Y ella se detuvo y dijo, pero mamá, eres perfecta para mí y eres perfecta para Dios. Y yo simplemente, y yo me quedé como, oh, sabes, en Cristo hemos sido purificados, en Cristo nos hemos revestido de la justicia de Cristo. Y sí, pecamos, pero ella tiene toda la razón en que cuando Dios nos creó, Él dijo, esto es bueno. Y eso era exactamente lo que ella me estaba diciendo. Y yo me quedé bastante asombrada porque la crianza de los hijos es realmente difícil y no lo estoy haciendo del todo bien y tengo que disculparme muy a menudo. Pero me alegra tanto que ella esté escuchando ese mensaje alto y claro de que es buena, porque sí, tenemos que explicarles a nuestros hijos que somos pecadores, pero separar el pecado de quienes somos, hechos a imagen de Dios, es realmente importante. Crecí en una época en que el calvinismo estaba muy, muy de moda, estaba en cada iglesia, y así se enfatizaba toda la teología del gusano, sabes que somos, sabes, sin Cristo, nuestra justicia es como trapos sucios y todos nacemos con el pecado de Adán. Todas esas cosas son verdad. Esas son verdades teológicas verdaderamente importantes, pero yo desearía y también quiero hacer hincapié en que Dios nos dijo que éramos buenos y que fuimos creados a su imagen y semejanza y que también existe esa bondad, que somos como Dios. Si no logramos empatizar también con esa realidad, vamos a desarrollar una perspectiva desequilibrada de nuestra propia identidad. Y creo que una de las consecuencias más importantes de insistir demasiado en la idea de la depravación total, lo cual yo todavía estoy de acuerdo con esos conceptos teológicos, pero enfatizar demasiado la depravación total es olvidar que Dios nos creó a su propia imagen. Y creo que eso representa una verdadera pérdida y por lo tanto necesitamos encontrar un mejor equilibrio de cara al futuro. Y mi hija, ella sabe con absoluta certeza que comete pecados. Ella siente el peso de sus acciones, experimenta las consecuencias, es una niña muy malhumorada y sin embargo ella también dirá, pero Jesús me perdona y me alegra muchísimo que esa sea también una verdad que ella ha interiorizado. Así es. Sí, entonces cuando hablamos de los niños pequeños, lo que estás diciendo es que les enseñamos su historia de origen, la cual comienza en Génesis 1 y 2 y luego se traslada a Génesis 3 con la caída. Pero cuando hablamos de la humanidad, cuando hablamos de sus cuerpos, cuando hablamos de ellos, son buenos y luego todos nosotros hemos sido dañados por el pecado, pero empieza en Génesis 1 y 2. La historia comienza allí. No. Así es, no podemos saltarnos eso. Eso es realmente excelente. Muy bien. ¿Y qué me dirías de los niños que se encuentran en la etapa de la escuela primaria? ¿Tienes algún consejo rápido para cómo podríamos abordar y enfatizar la perspectiva bíblica sobre el sexo y el género con ellos en esa edad escolar? Aún no he llegado a ese punto. Sabes, esto podría sonar un poco inconexo, pero enseñar a nuestros hijos autocontrol a esa edad, cuando están aprendiendo a procesar sus emociones y a autorregularse y todo eso honestamente va a ser un regalo enorme para ellos cuando se trate de autocontrol sexual más adelante en la vida. Porque cuando se trata del autocontrol en todas las áreas, pero específicamente el autocontrol sexual, no podemos esperar que nuestros hijos sean capaces de poner en práctica estas cosas si no les hemos dado ninguna herramienta. Y así a los niños de primaria, solo enseñarles a ser pacientes, enseñarles a que pueden decirle no a su cuerpo y decirle sí a Dios si su cuerpo les está diciendo que golpeen a alguien, ¿sabes? O por ejemplo, como, trabajando en Drew, he estado trabajando con mi hija, como, ¿qué hacemos cuando estamos enojados? La Biblia dice, enojaos, pero no pequéis, lo que significa que puedes estar enojado, pero no puedes pecar. Y entonces puedes sentirte atraído sexualmente, pero no se supone que peques, ¿verdad? Así que creo que hay maneras en que podemos enseñar a nuestros niños de primaria sobre cosas no relacionadas con la sexualidad en sí, pero serán los cimientos para tener esas conversaciones más tarde sobre por qué no puedes simplemente ir a la computadora y ver ese video que, sabes, no trata a las personas con la dignidad de Cristo. Esa es una conversación difícil de tener si no has hablado
ya incorporado en esta conversación sobre la abnegación, que eso también es parte de la vida cristiana. Así que hay alegría, hay disfrutar de buena comida, sabes, mi hija y yo salimos y yo le digo, puedes ensuciarte, entierra las manos en el barro, yo solo lavaré tu ropa, no hay problema. Sí, y no siempre, no te puedes comer esa tercera galleta, solo porque se te antoja, ¿verdad? Y por eso, ese azúcar no es bueno para tu cuerpo. Tenemos que tener esas conversaciones con los niños pequeños y aunque eso sentará las bases para hablar sobre el autocontrol sexual, creo. Sí, eso es algo que no se me habría ocurrido en, ¿sabes? La aplicación de eso y eso es realmente útil. Es como decir, sí, no puedes, necesitas practicar esta habilidad en otras áreas si esperas llegar a formarte en eso. Exacto. Eso es estupendo. Sí, creo que según mi experiencia en la etapa de educación primaria, las preguntas se hacen mucho más directas y ellos. Siempre he mantenido la política de responder de manera factual y honesta y he escuchado el consejo de usar un voz como el de un pediatra. ¿Sabes? No vamos a ponernos extraños o incómodos con esta pregunta. Vamos a responderla con datos y a darles a nuestros hijos, sí, explicaciones científicas sólidas para las cosas. Me gustaría retomar un punto que mencionaste, que me parece de verdad muy importante, que según la narrativa bíblica, lo que se considera pecaminoso es nuestra acción, no tanto nuestros sentimientos o emociones. Y por eso creo que a veces, especialmente en la escuela primaria, lo sé, sí, esto puede resultar bastante confuso, ¿verdad? Como, ¿qué es un flechazo? ¿Qué es? Correcto. Siento yo atracción por esta persona si es una chica o por esta persona si es un chico. Y creo que si recordamos también antes de llegar a la pubertad, esas cosas son muy variadas y están por todas partes y Claro que sí. Muy interesante. no necesariamente demuestran una orientación sexual duradera o definida cuando son muy jóvenes. Y creo que a medida que atraviesan la pubertad y empiezan a experimentar la atracción sexual, es ahí cuando surgen las conversaciones sobre sí, hay una consistencia en quién te atrae y qué significa eso. Claro, absolutamente, sí. Y es ahí donde, como sabes, tú y yo ya conversamos sobre el hecho de que la narrativa secular en realidad ejerce una presión muy grande sobre niños muy pequeños para que decidan quiénes son, cómo es su orientación sexual antes de que siquiera experimenten verdaderos sentimientos sexuales, ¿no? Cuando quizás sea en realidad otra cosa. Y de esa forma, la narrativa bíblica aliviaría esa presión. Y creo que podemos aliviar esa presión de nuestros hijos también y decirles, sí, experimentarás todo tipo de preguntas y sentimientos confusos y eso es parte de ser humano y no necesitas sentir vergüenza por ello. Exactamente, no pasa nada, es algo normal, es saludable. Creo que los padres a veces entran en pánico y se desesperan y sienten como, no sabemos qué hacer con esto. Y de todos modos, creo que solo quitar esa presión. Y ya para terminar, bueno, ¿qué hay de los adolescentes? ¿Sabes? Para evitar lo que tú viviste, simplemente leyendo estos libros e interiorizando estos mensajes, ¿qué te parece importante destacar para ellos? Lo que descubrí como profesor de secundaria, así que no era padre, pero yo enseñaba inglés y por eso surgían muchas conversaciones a través de historias. Lo que solía hacer a menudo era escuchar lo que mis alumnos estaban leyendo o la música que oían, o sea, de lo que fuera que hablaran, o por ejemplo, un programa de televisión. Y yo preguntaba, ¿cómo retrata ese programa de televisión, el sexo? Y por ejemplo, y dirían, bueno, entonces, ¿sabes? Es esto y aquello. Deberías poder tenerlo cuando quieras, y aunque todo se trata de consentimiento y bla, bla, y yo diría, bien, ¿qué partes de eso son bíblicas y cuáles no lo son? Y a veces puedes simplemente usar aquello en lo que tus adolescentes están realmente interesados. Hay una pequeña distancia ahí, así que cuando le hablas directamente a un adolescente puede parecer que lo estás señalando con el dedo y pueden ponerse a la defensiva. Pero si dices, hablemos de estas letras de canciones, ¿qué piensas tú de ellas? ¿Cómo crees que este cantante valora a las mujeres? ¿O qué es lo que realmente valora en las mujeres? Analicemos estas letras, que en realidad puede ser una forma mucho mejor de abordar estas conversaciones con los adolescentes, porque se sienten sensibles, sienten vergüenza, y la otra cosa es que creo que debemos recordar que la vergüenza puede ser tan abrumadora que ni siquiera podemos ver a Cristo. Y entonces decir, sí, tienes que tener reglas, sí, hay consecuencias, pero vamos a pecar sexualmente, va a suceder. Y no te sorprendas cuando tu hijo adolescente lo haga. Y luego enséñales cómo volver a levantarse. Pienso que es igual de importante que decirles que no lo hagan, es enseñarles cómo obtener el perdón después, porque somos pecadores. Y entonces, cómo manejan su vergüenza para que no se convierta en parte de su identidad. Eso es algo realmente importante. Muchos de mis compañeros e incluso yo misma lidiamos con vergüenza sexual en la oscuridad y no sabíamos con quién hablar de ello.
No sabíamos cómo tener la conversación y pensábamos que éramos los únicos. Esta generación no es así. Ellos son mucho más abiertos y nosotros como sus padres necesitamos ser abiertos con ellos. Mirando las cosas que están escuchando o leyendo, solo quiero hacer una mención rápida, si eres padre de un adolescente que está escuchando. Axis Ministries tiene un correo semanal llamado The Culture Translator que te informará sobre algunas de las principales tendencias en TikTok. Y simplemente lo explica porque hay tantas cosas que no necesariamente entendemos y te da pequeños temas de conversación para tus hijos. Recomiendo encarecidamente ese boletín. Eso es maravilloso. Sí, está genial. Me estoy inscribiendo. Sé que mi hijo solo tiene 3 años y 8 meses, pero me voy a inscribir. Así que en cada episodio invitamos a nuestro invitado a responder a una pregunta sobre crianza. Y esta es la pregunta de hoy para ti. Al crecer, muchas personas fueron profundamente heridas por la cultura de la pureza y ahora están intentando crear nuevas narrativas con sus propios hijos. ¿Cómo le responderías a una madre que intenta empezar completamente desde cero, enseñando a sus propias hijas sobre el plan de Dios para la sexualidad, mientras al mismo tiempo procesa sus propios recuerdos de infancia y las reacciones emocionales que esto le provoca? ¿Cuál sería un buen punto de partida para ella? Ay, Dios mío, qué difícil. Tengo mucha compasión. Criar niñas puede sacar a la luz muchas de nuestras propias heridas. Una cosa que he descubierto es que si no me ocupo de mi propia vergüenza, va a salir a la luz y se la voy a proyectar a mi hija. Y entonces, para empezar a no, solo pon a los niños en la otra habitación, en tu mente, y piensa en ti mismo por solo un segundo y di, Dios, necesito que me ayudes a superar mi propia vergüenza y algunos de estos complejos, porque va a salir. Cuando mi hija haga ciertas preguntas o haga ciertas cosas, voy a cargarle eso a ella o a ellos y no quiero. Así que creo que probablemente tienes que empezar y ya sea hablar con un consejero, o sea, orar a través de ciertas escrituras o simplemente comprometerte a pedirle a Dios sabiduría y a pedirle que te quite esa vergüenza, sabes, poco a poco. Creo que es por ahí por donde hay que empezar, porque creo que se nota y ellos perciben esa ansiedad o esa vergüenza cuando hacen una pregunta que es perfectamente inocente. Y por eso no se trata tanto del mensaje, sino más bien de trabajar en nosotros mismos y de procesar nuestros propios problemas y traumas antes de abordar estas conversaciones. Sí, creo que es un consejo muy sabio. Purity Culture está disponible donde quiera que se vendan libros y puedes encontrar más información sobre Rachel y leer su poesía en su Substack. Así que muchas gracias por acompañarnos, Rachel. Y me pregunto si estarías dispuesta a orar por nuestros oyentes mientras nosotros... Oh, absolutamente, me encantaría. Oh, querido Padre, te necesitamos tan desesperadamente. Nosotros no tenemos la sabiduría por nuestra cuenta, pero sabemos que se nos promete sabiduría si la pedimos. Y así, Señor, podrías simplemente colmarnos de sabiduría y paciencia y discernimiento mientras guiamos a nuestros preciosos hijos y sus preguntas y sus miedos y su curiosidad y asombro. Señor, te ruego que demos toda la preeminencia a Cristo y que no heredemos vergüenza a nuestros hijos, sino que les entreguemos el Evangelio. Señor, ayúdanos en los días difíciles. Ayúdanos a procesar nuestros propios sentimientos y experiencias complicadas con este tema. Y por favor, ayuda a nuestros hijos a ser una generación más alegre, más segura y más santa que la nuestra. En el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Ha llegado el momento de nuestra sección Roba esta idea, una manera muy sencilla y práctica de llevar la conversación que hemos tenido hoy y ponerla en práctica en tu propio hogar. Pruébala, ajústala a tus necesidades y hazla completamente tuya. El objetivo principal no es que repliques exactamente lo que yo hago con mi familia, sino que puedas practicar la hermosa, distintiva y verdaderamente cautivadora manera de Jesús con la tuya. Hoy les voy a compartir una práctica pensada específicamente para los más pequeños, pero antes de hacer eso me gustaría compartir 2 principios generales que son aplicables a todas las edades. Primer principio, no delegar la educación sexual de nuestros hijos. Con ellos siempre fue nuestro objetivo y sigue siéndolo que aprendieran contenido sobre educación sexual apropiado para su edad por parte de mi esposo y por mi parte antes de que se encontraran con información similar en el ámbito escolar. Todavía queremos que en la escuela secundaria y el bachillerato pudieran decir, sí, eso ya lo sé, ya lo tengo claro, independientemente de lo que les estén enseñando. Y, de hecho, yo crecí con programas opcionales de educación sexual que se ofrecían a niños y padres a través de mi iglesia. Así que niños y niñas por separado, pero empezó en preescolar con las partes del cuerpo y continuó hasta la escuela secundaria. Soy un gran fan de esa idea, siempre que el contenido sea fáctico, científicamente preciso y se presente desde esa postura bíblica de buenas noticias de la que hablábamos hoy.
Así que compartiré algunos de mis recursos favoritos para eso en las notas del programa. Segundo principio, no tengas la conversación. En su lugar, reemplaza esa única charla con cientos de pequeñas conversaciones que se fueron tejiendo en el día a día a lo largo de los años. No recuerdo haber tenido la charla como un evento específico, porque la información sobre sexualidad, siempre adecuada para mi edad, formaba parte de lo que aprendía de mis padres, al igual que cualquier otro tema relacionado con la salud. Era solo parte de lo que nos enseñaban en medio de la vida cotidiana. Así que no deleguen la educación sexual y tampoco no tengan esa conversación. ¿De acuerdo? Ahora pasemos a la práctica. Esto funciona para los pequeños a quienes aún bañan y se llama Dios hizo tus rodillas. Es una forma de afirmar que el cuerpo de tu hijo es bueno y que todos nosotros fuimos creados de manera formidable y maravillosa por Dios, con un propósito y un buen diseño. Así que es muy sencillo. Mientras estás bañando a tu hijo, simplemente nombra cada parte de su cuerpo. Dios hizo tus orejas, y Dios hizo tus dedos de los pies, y Dios hizo tus rodillas. Entonces puedes describir para qué sirven estas partes. Dios hizo tus codos para que puedas llevarte la comida a la boca con el tenedor. O puedes decir de una manera muy sencilla, Dios creó tus codos y son buenos. Y te animo de verdad a que incluyas, y de hecho deberías hacerlo, las partes íntimas en esta práctica también. Una vez más, queremos recalcar que Dios creó nuestros cuerpos y que son buenos. Y es algo muy bueno que Dios te haya hecho niño o que te haya hecho niña. También aplico una versión de esta práctica al ponerme protector solar, ya sea en los hombros, las mejillas o la nariz. Cualquier oportunidad de tomar una rutina ordinaria como la hora del baño o la aplicación del protector solar y transformarla en un momento de discipulado rápido es siempre una victoria, en mi opinión. Así que a todos ustedes que tienen pequeños en casa, espero de verdad que le den una oportunidad a esto. El podcast Enseña bien a tus hijos es una producción de InterVarsity Press. Para obtener más información sobre cualquiera de los títulos de EVP mencionados en este episodio, por favor, visita nuestro sitio web evepress.com y utiliza el código EVPTeach25. Así que para aprovechar esta increíble oferta, utilicen el código EVPTeach25. Con él obtendrán un 25% de descuento y además el envío será completamente gratuito dentro de los Estados Unidos. La ingeniería de sonido estuvo a cargo de Honest Podcasts. Nuestros productores son Helen Lee, Caitlin Borick y Travis Albreton. Y yo soy su anfitriona, Sarah Cowan Johnson. No olviden suscribirse a nuestro programa en Apple Podcasts, Spotify o el canal de YouTube de IVPA. Y por favor, déjenos una calificación y una reseña para apoyar el programa.